Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, ya noches a todos los asistentes a este seminario web de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, comprometida con la infancia y el desarrollo de la pediatría de la ciudad y del país. Les habla Ernesto Durán, presidente de la Regional Bogotá. Hoy damos inicio a nuestros ciclos de seminarios web de la regional, que se iniciaron a partir de, bueno, más o menos unos 3 semanas después del inicio del confinamiento y demás medidas para la pandemia, y que se mantuvieron durante todo el año pasado y esperamos continuarlo este año. Hemos iniciado ahora los días martes porque nos han solicitado pues buscar un día donde hubiera menos eventos de la pediatría. Entonces, este mes y el siguiente estaremos probando trabajar los días martes en nuestro horario siempre de 6 a 8 de la noche. El seminario entonces que nos convoca hoy, el espacio, es un tema muy importante para la pediatría y más para la pediatría del siglo XXI, el abordaje de los errores innatos del metabolismo. La Regional Bogotá tiene como objetivo central promover el desarrollo personal y profesional y la cualificación del ejercicio de la pediatría a través del trabajo por el derecho a la salud y la mejoría de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, como lo establecen nuestros estatutos. La Regional Bogotá, como se creó como Sociedad Colombiana de Pediatría, la Sociedad de Pediatría de Bogotá, hace ya 103 años. Pues nosotros tenemos entre nuestros compromisos la parte de la cualificación de los pediatras y de la población de personal de salud de diferentes áreas, sean subespecialidades de la pediatría, otras áreas, la medicina, la enfermería y otras profesiones del área de la salud, a través de diferentes espacios. Les quiero presentar entonces nuestra programación para el próximo mes. Como pueden ver, el martes 2 de febrero estaremos hablando de la reapertura de instituciones educativas, un análisis desde diferentes miradas, muy interesante espacio, con participación de educadores de la Secretaría de Educación del Distrito, de pediatras y de epidemiólogos, para abrir un diálogo sobre este tema central hoy en la vida de los niños y en la vida del país. En la semana siguiente, que es la semana pues que corresponde al Día Mundial del Cáncer Infantil, estaremos convocando junto con la Clínica Infantil sobre el Subsidio a la 12ª Jornada Académica de Oncología Pediátrica, esto para el viernes 12 de febrero, en horario de la mañana de 8 a 12. El 16 de febrero tendremos un espacio sobre el comportamiento del COVID en población pediátrica. Vamos a analizar lo que ha sido el comportamiento del COVID desde el inicio de la pandemia hasta el momento, y un poco también las perspectivas futuras, tanto en el país como en la ciudad. Y el último evento de febrero será sobre retos para la vacunación en pediatría en el año 2021. Para analizar un poco cómo vamos en Bogotá en vacunación y cuáles son nuestros retos más inmediatos, no solamente en el tema del COVID, sino en todo el tema de la vacunación infantil. Pues están todas y todos invitados a estos espacios de la Sociedad Regional Bogotá. Les recordamos también que las conferencias se suben a nuestra página web y en el espacio donde dice seminarios web, ustedes pueden encontrar, aquí hay un ejemplo de una parte de esa página, en los eventos que hemos realizado
desde que se empezó este proceso el año pasado. Entonces los invitamos también a visitar los eventos anteriores y este evento estará subido en los próximos días también a nuestra página web. Igualmente tenemos un proceso continuado de educación virtual. En este momento vamos a empezar con el Ministerio de Salud un curso de bancos de leche. El año pasado hicimos el curso básico de cuidados paliativos. Este año, en conjunto con la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, vamos a realizar un diplomado en cuidados paliativos en pediatría para los que estén interesados. Igualmente tenemos otros eventos que estamos organizando y avisaremos posteriormente. Igualmente recordarles que la revista Pediatría cumple este año, en el 2021, 80 años de su creación. La revista Pediatría está bajo la administración de nuestra regional. Este es el último número que salió a fines del año pasado, el volumen 53, número 2. Está próximo a salir el volumen 53, número 3. Y nos acompaña hoy como conferencista nuestro editor de la revista, el doctor Fernando Suárez. Es una invitación a participar, a leer la revista y además enviar sus artículos a la única revista de pediatría pues, del país. Entonces les recuerdo nuestro evento de la semana próxima en 8 días. Aquí están los conferencistas que nos van a acompañar y esperamos verlos a todas y todos allí. Queremos, por último, agradecer a quienes apoyan nuestro fondo financiador. En esta oportunidad en particular para este evento ha sido importante el apoyo de Sanofi Gensim y bueno, y todos los otros industrias del sector privado que están apoyando nuestro proyecto en el año 2021 hasta ahora y al que esperamos se sumen además otras instituciones y otras entidades. Bueno, vamos entonces a pasar ya al evento del día de hoy. Queremos hacerles algunas recomendaciones. En primer lugar, les recomendamos a todos mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la conferencia para que no haya ninguna interferencia. Durante todo el transcurso de las charlas, ustedes pueden enviar sus preguntas, lo pueden hacer a través del chat. En el chat se ve como una figura como un globo para escribir en sus pantallas, entonces ahí pueden escribir cualquier comunicación, cualquier pregunta o reflexión que quieran hacer a partir de las intervenciones. En el día de hoy, al finalizar las 3 charlas que tenemos de nuestros panelistas, vamos a hacer la sesión de preguntas. Entonces, pueden a través de ahí comunicarse. Igualmente, si tienen algún problema técnico de conexión o relacionado con la charla, pueden escribir por ahí, ya sea directamente a quienes aparecen como SCP-RB, que somos las personas de la sociedad, que son las personas del apoyo técnico, y ahí les contestarán qué pueden hacer para solucionar su problema. O pueden escribir al chat colectivo también, y ahí les contestará nuestro personal de apoyo, a quien agradecemos la participación de cualquier pregunta sobre la parte técnica. También los invitamos a inscribirse todos. En el chat está la dirección a la cual se pueden inscribir todos quienes en este momento están participando en el evento. Bueno, vamos sin más entonces a dar inicio a nuestro espacio del día de hoy. Nos acompaña en primer lugar la doctora Yolanda Cifuentes, quien es médica, pediatra, neonatóloga, profesora titular en el área de neonatología de la Universidad Nacional de Colombia, y quien además hoy de dar su charla sobre abordaje de los errores innatos del metabolismo, nos va a presentar su libro publicado el año pasado, subido ya como publicación virtual, que es como se puede conseguir, a las publicaciones de la Universidad Nacional. Allí lo pueden consultar, allí pueden igualmente comprar el libro
su libro Abordaje de los errores innatos del metabolismo en el recién nacido. La doctora Yolanda tiene una larga trayectoria de investigación, de trabajo en esta área, desde hace muchos años que la conocemos por estar investigando, trabajando y difundiendo este tema de los errores innatos del metabolismo en los recién nacidos. Entonces, bienvenida, doctora Yolanda Cifuentes. Muchas gracias por su participación. Buenas noches a todos. En primer término, agradecer al doctor Ernesto Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría de la Regional Bogotá. Ya el doctor me presentó, declaro que no tengo ningún conflicto de interés y que autorizo que esta charla sea grabada. Un recordatorio para los médicos que han fallecido prestando su asistencia para los pacientes que han adquirido la infección por COVID. El tema que vamos a comentar hoy es específicamente los errores, la presentación de los errores innatos de metabolismo en el recién nacido. Yo siempre me he desempeñado en dos instituciones, la Universidad Nacional y el Instituto Materno Infantil, y me dediqué desde que salí de la especialidad a la atención de los recién nacidos. Los errores innatos del metabolismo son trastornos bioquímicos que tienen un origen genético debidos a un cambio en la estructura de las moléculas de ADN que codifican para la síntesis de una proteína específica que interviene en una ruta metabólica. En general, las mutaciones que ocurren no causan mayor problema. Sin embargo, cuando la mutación recae sobre unos aminoácidos que ocupan un lugar clave en la molécula, la capacidad funcional de esa proteína que se sintetiza puede anularse o puede disminuirse. En ese momento, cuando se altera una vía metabólica, aparecen vías alternas que pueden producir sustancias que pueden ser tóxicas y que en un momento determinado van a servir también para el diagnóstico de la enfermedad, porque puede hacerse por la determinación de las sustancias tóxicas o también por la acumulación del sustrato o por el déficit del producto que no se va a llevar a cabo porque la ruta está bloqueada. Estas manifestaciones clínicas también pueden corresponder a estos puntos específicos que he mencionado en el diagnóstico. Son cerca de 700 enfermedades metabólicas, no todas tienen expresión en el recién nacido, algo así como 100 o 120 pueden hacer su debut en la época neonatal. La mayoría, el 95% de las enfermedades metabólicas se transmiten con herencia autosómica recesiva. Esto presupone que los padres son portadores de la mutación, ya sea de la misma mutación o de una diferente, y que para cada gestación existe la posibilidad de tener un 25%, un individuo afectado, un 25% de un individuo sano, y en el 50% de los casos van a tener hijos portadores de la enfermedad. Esto es muy importante porque el diagnóstico de la enfermedad metabólica pasa por hacer una historia clínica completa donde se deben investigar los antecedentes. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades metabólicas? Un estudio publicado en el año 2018 es un metaanálisis, informa una prevalencia global estimada para todos los errores, o sea, para los errores innatos del metabolismo en conjunto, de una prevalencia de 1 por cada 2.000 nacidos vivos. Un estudio antiguo, que es el de la Columbia Británica en el Canadá, estoy hablando año 2000, publicación del año 2000, donde se hace un estudio sobre 1 millón, más o menos 1.200.000 recién nacidos, población casi toda de origen caucásico, encontró una frecuencia o informó una frecuencia de 1 por cada 2.500 nacidos vivos. Esto nos parece muy importante porque una enfermedad que se diagnostica, que es el hipotiroidismo congénito, que se tamiza
en la mayoría de los países, incluido el nuestro, la frecuencia está alrededor de 1 por 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos. Entonces, la enfermedad metabólica no es que sea muy rara. Es rara cuando estamos hablando de una enfermedad específica, pero cuando hablamos del conjunto de los errores innatos del metabolismo, la enfermedad tiene una frecuencia incluso mayor que la que presenta el hipotiroidismo congénito. En el Instituto Materno Infantil, cuando Materno era un hospital autónomo, no dependiente de en ese momento operado por el Hospital de la Victoria, cuando era un hospital autónomo tenía el servicio de biología de la procreación y ahí existía un laboratorio y un grupo de profesionales que estábamos dedicados también al estudio de las enfermedades metabólicas. En 5 años en el Instituto Materno se recibieron muestras para 1.147 pacientes de alto riesgo para enfermedad metabólica. O sea, no era tamizaje, era diagnóstico en población de riesgo y se detectaron 34 casos de enfermedad metabólica. O sea que en definitiva lo que queremos decir es que la enfermedad metabólica es frecuente. Esta última información, esta última referencia, a pesar de ser bien antigua, es del año 98, la traigo a colación siempre porque informa no solamente la frecuencia, que es de 1 por cada 1.176 nacidos vivos, sino que informa la frecuencia por ingresos hospitalarios. 1 por cada 274 ingresos es lo que informa Valdelú en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza. Y me parece muy importante porque definitivamente los errores innatos de metabolismo que tienen debut en la época neonatal y en la época infantil generan morbimortalidad neonatal e infantil. Entonces, nosotros vamos a encontrar esos pacientes los vamos a encontrar hospitalizados. Luego los médicos, pediatras, neonatólogos que trabajamos en las instituciones, uno de los retos que tenemos es identificar los pacientes que tienen enfermedad metabólica. La clasificación, hay muchas clasificaciones de los errores innatos. A mí me parece esta que es fácil de recordar, que le sirve a uno para saber en qué punto del metabolismo, de cuál punto estamos hablando. Es la clasificación que hace el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, donde ellos tienen 3 grupos de errores, los clasifican en 3 grupos. El primer grupo son los errores innatos del metabolismo de las moléculas simples, o sea, metabolismo intermediario, y es el que fundamentalmente se ve retado con la ingesta. Entonces, la forma de presentación es característica. Existe un periodo libre de síntomas porque no se ha sometido el organismo al reto metabólico y posteriormente se presentan las manifestaciones en la medida en que se ingiere la comida. Estas son las enfermedades que incluyen las aminoacidopatías, las acidemias orgánicas, los errores innatos del metabolismo de los carbohidratos, de los neurotransmisores y neuromoduladores, de las purinas y las pirimidinas y los defectos cerebrales de la creatina. El tratamiento de estas enfermedades en general consiste en eliminar las sustancias tóxicas, dar suplementos de los productos que no se sintetizan porque la vía metabólica está bloqueada, y el diagnóstico en la realidad es fácil, porque el diagnóstico bioquímico, porque fundamentalmente se basa en la detección de los metabolitos tóxicos o metabolitos alterados en los fluidos biológicos. Fundamentalmente estamos hablando de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, humor vítreo. El segundo grupo son los errores innatos del metabolismo energético, que suceden por alteraciones, ya sea porque no se produce la energía o porque no se utiliza la energía. También se observa acumulación de sustancias tóxicas y además de eso los efectos que produce el hecho de no tener energía. Aquí encontramos las enfermedades mitocondriales, los defectos de la beta oxidación de los ácidos grasos y los defectos de la gluconeogénesis. Y en el grupo 3 están los errores innatos del metabolismo de las moléculas complejas, que están ocasionados por defectos ya sea en la síntesis o en el catabolismo de grandes moléculas que se van a acumular en los organelos. Los síntomas son permanentes, son enfermedades insidiosas, lentamente progresivas, no tienen que ver con la ingesta, y aquí están incluidas las enfermedades lisosomales,
las peroxisomales, los defectos congénitos de la glicosilación y las glucogenosis, ya sean musculares o hepáticas. Este es un esquema de lo que sucede en una enfermedad metabólica y traigo aquí el esquema de lo que sucedería en una galactosemia. La galactosemia es una enfermedad fácil de entender para nosotros los clínicos porque tiene una vía completamente definida. La galactosa se ingiere a través de la leche tiene el disacárido que se rompe en lactosa y en galactosa y glucosa, y la galactosa debe metabolizarse a glucosa para poder ser utilizada. Esta vía, que es la vía del ELOA, tiene 3 enzimas, que son la galactosa quinasa, la uridiptaferasa y la epimerasa. Cualquier deficiencia de cualquiera de las 3 enzimas va a originar la enfermedad. Y lo vemos muy claramente aquí cuando hablábamos de que cuando hay un bloqueo metabólico hay una acumulación del sustrato. En las 3 vemos acumulación de la galactosa que no se va a metabolizar. Como la vía metabólica está alterada, aparecen metabolitos que pueden ser tóxicos. En esta ocasión, en galactosemia, fundamentalmente el galactitol, y obviamente va a haber un déficit del producto, que es la glucosa. Entonces, los pacientes van a presentar la acumulación del sustrato, o sea, aumento de la galactosa en sangre, en todos los fluidos, y déficit de glucosa o hipoglicemia y aparición de metabolitos tóxicos. Estas 3 cosas también nos sirven para el diagnóstico, porque uno puede demostrar el aumento de la galactosa, la aparición de galactitol y obviamente la presentación de la hipoglicemia. Desafortunadamente las enfermedades metabólicas no todas son así, son mucho más complejas. Esta la traemos porque es fácil de entender para nosotros los clínicos. ¿Cómo se presentan las enfermedades metabólicas o los errores innatos en los recién nacidos? Las manifestaciones clínicas en los recién nacidos son completamente inespecíficas. La ictericia, el mal aspecto, la dificultad respiratoria, el compromiso neurológico, el deterioro progresivo, la presencia de hipoglicemia, de acidosis metabólica, la palaperfusión. Y obviamente esto es una serie de signos y de síntomas que corresponden a la patología más frecuente en la época neonatal. Entonces, los diagnósticos que se hacen frecuentemente incluyen la sepsis, hemorragia intracraneana, el de la infección intrauterina, el de la asfixia, de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, los errores innatos del metabolismo pasan desapercibidos, confundidos con la patología que ocurre frecuentemente en la época neonatal. ¿Esto a qué se debe? Fundamentalmente a que el patrón de respuestas que tiene el recién nacido frente a la agresión es muy limitado, debido a que tiene inmadurez funcional en la mayoría de sus órganos, a que su homeostasis es supremamente lábil y a que es incapaz de limitar la respuesta a un órgano cuando hay una agresión. Y lo vemos frecuentemente en los pacientes que tienen infección. El recién nacido no hace neumonía, hace bacteremia, hace viremia, hace parasitemia, hace fungemia, independiente de que la vía de entradas o la puerta de entrada sea una puerta completamente localizada, él rápidamente generaliza. Entonces, las manifestaciones en un recién nacido que se deteriora, que ha tenido un momento previo sin alteración, ese niño que nace sale de la sala de adaptación neonatal con el diagnóstico de recién nacido y posteriormente en las primeras 24, 48 horas va a depender mucho del qué tanto se reta el organismo y además de eso, qué tanto problema desde el punto de vista de disminución o mejor, de su alteración metabólica tenga, va a presentar síntomas más o menos temprano, cuando estamos hablando de los que se presentan en la época neonatal. Ese recién nacido tiene alto riesgo de morir e independientemente de la causa. Y cuando uno tiene un paciente, un recién nacido que se deteriora rápidamente habiendo estado previamente sano, pues uno podría decir que el recién nacido puede tener una infección, una disfunción cardiorrespiratoria, o es que tiene un trauma en el momento del nacimiento que no se detectó, o tiene una anomalía congénita del sistema nervioso central o una anomalía cardíaca, y entonces es ahí donde también debemos decir que puede tener una enfermedad metabólica.
El problema radica y el reto para nosotros los clínicos es decir, en cuál recién nacido debemos sospechar un error innato del metabolismo. Y esto es lo que nosotros a través del tiempo, a través de 25 años que llevamos trabajando en la enfermedad metabólica, hemos caracterizado y es definir, dar las características de la población neonatal de riesgo para enfermedad metabólica. Los recién nacidos que tienen encefalopatía o alteración neurológica, el recién nacido que tiene un cuadro de asfixia perinatal y que uno no encuentra un evento centinela que le evidencie por qué razón se asfixió, el recién nacido que tiene dismorfismo, anomalía congénita, alteración ocular, que huele raro, el críticamente enfermo o que fallece, el que tiene un cuadro progresivo, ingresa por un cuadro de dificultad respiratoria, luego hace insuficiencia cardíaca, muy seguramente tiene alteración neurológica, luego hace insuficiencia renal, hace coagulación intravascular diseminada y de pronto fallece. Ese recién nacido que ninguna medida terapéutica logra detener la cascada de eventos en el cuadro clínico. El paciente que tiene alteración hepática o colestasis temprana, hiperbilirubinemia conjugada en la primera semana de vida es un marcador de enfermedad hepática. El que tiene un síndrome de Reye, el síndrome de Reye que prácticamente no se volvió a ver en pediatría, cuando lo vemos en neonatología tenemos que estar pensando que puede corresponder a una enfermedad metabólica. El paciente que tiene hipoglucemia persistente, acidosis metabólica persistente y mucho más cuando tiene un anion GAPA aumentado. El niño que tiene hiperamonemia, el que tiene hiperlactatemia que es persistente, y el ácido láctico se aumenta con muchos eventos en la época neonatal y en general en el niño también. La infección, la hipovolemia, la hipoperfusión originan hiperlactatemia, pero si uno corrige la infección, los eventos, las situaciones que lo desencadenan y posteriormente en un recién nacido que ha corregido la infección y que ha corregido la hipoperfusión, persiste la hiperlactatemia, es un signo de alerta para enfermedad metabólica. En los antecedentes, la gestante que tiene historia de haber tenido enfermedad materna. Entonces, la madre que tiene un síndrome HELP o un hígado graso agudo de la gestación, que se ha asociado mucho a los defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Esto porque si hay algún metabolismo que sea activo durante la gestación, es el metabolismo de los lípidos. Si una gestante que tiene un niño, un feto afectado por un defecto de la oxidación de ácidos grasos, tiene que suplir con su deficiencia enzimática, puesto que ella es portadora, se supone que es portadora, luego tiene disminución de su actividad enzimática, tiene que suplir el metabolismo propio y el metabolismo del feto que está afectado por la enfermedad. Total que frecuentemente hace este tipo de complicaciones en la gestación, que es síndrome de HELP e hígado graso agudo de la gestación, y que se ha investigado en los dos sentidos, en las madres que tienen hijos las madres que tienen hijos con estas enfermedades y que buscan en las historias y efectivamente hay una asociación con la presentación de las dos. O en las madres que tienen HELP o hígado graso y que posteriormente se hace el seguimiento de los recién nacidos, se encuentra que hay presencia de fetos afectados, de recién nacidos afectados por la enfermedad. La presencia de hidrox, ya sea fetal o de ascitis fetal, fundamentalmente el hidrox hoy en día, las causas inmunes están bien delimitadas. La inmunización por factor RH, que lo veíamos en el siglo pasado, prácticamente pasó a la historia, y hoy en día con el hecho de tener una ecocardiografía fetal a la mano, pues el diagnóstico de hidrox dependiente de una anomalía congénita cardíaca se hace. Cuando el hidrox es recurrente, es uno de los llamados de atención para pensar en una enfermedad lisosomal. El antecedente familiar de consanguinidad, de aborto, de mortinatos, de muerte neonatal sin diagnóstico o de muerte súbita en un lactante. Con esta constelación de signos y síntomas tan importante, pues definitivamente el riesgo de que uno tenga una enfermedad metabólica que se pueda diagnosticar definitivamente es importante, es alto. Esta es una tabla que hemos venido, un cuadro que hemos venido construyendo, donde ustedes en las abscisas
van a ver los desórdenes de los grupos de desórdenes de los 3 grupos que hablamos, las acidurías orgánicas, los defectos de la beta-oxidación, los defectos del ciclo de la urea, las enfermedades peroxisomales, las mitocondriales, los defectos congénitos de glicosilación, las enfermedades lisosomales, la deficiencia por cofactor de molibdeno, la hiperglicemia no cetósica y la enfermedad de orina y jarabe de Arce. Y en las ordenadas lo que ponemos son algunas alteraciones desde el punto de vista clínico y algunas alteraciones en el laboratorio. Y quiero llamar la atención, está en rojo, porque todos los grupos de enfermedades que hemos mencionado dentro de su presentación clínica tienen alteración neurológica. Por eso como es imposible hablar de todas las manifestaciones que puede tener una enfermedad metabólica en un recién nacido, me voy a quedar con este punto que es la alteración neurológica. Y dentro de los hallazgos del laboratorio, me parece muy importante la hiperamonemia porque es una decisión del clínico cuando tiene un recién nacido o un niño que está severamente enfermo, decidir solicitar una cuantificación, una determinación del nivel de amonio. O sea que depende mucho de que el clínico piense en la enfermedad metabólica. Vamos a hablar de encefalopatía y la encefalopatía en la época neonatal está definida como un síndrome que se caracteriza por la presencia de uno o más de los siguientes síntomas: o alteración de la conciencia o presencia de convulsiones, o alteración del tono y de los reflejos, o alteración de la respiración o de la alimentación de origen central. Es decir, el niño que hace apnea o el niño que no succiona. La frecuencia de encefalopatía es de 1.8 a 7.7 por 1000 nacidos vivos. O sea, los médicos, pediatras, neonatólogos que nos desenvolvemos en los hospitales, indudablemente vemos pacientes con encefalopatía. Y la mortalidad es cerca del 9%. Entonces, cuando tenemos un recién nacido con una alteración neurológica, con una encefalopatía, debemos pensar en cuál es la etiología de esa encefalopatía. Y lo que normalmente uno busca es la asfixia perinatal. Debemos ser muy juiciosos en hacer el diagnóstico buscando que se cumplan todos los criterios para hacer un diagnóstico muy claro de asfixia perinatal, porque eso va a afectar en la vida, el resto de la vida de ese paciente, ver si tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica y se cumplen todos los criterios, las infecciones ya sean bacterianas, virales, parasitarias o micóticas, la presencia de edema cerebral, de anomalía congénita, de hemorragia intracraniana, el síndrome de abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas, la encefalopatía bilirrubínica, el accidente cerebrovascular isquémico, el hipóxico, la hipoglicemia, la hiperamonemia, la hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia y los síndromes epilépticos malignos. Como mostramos que todas las enfermedades pueden ocasionar encefalopatía, lo que decimos es que un recién nacido que tenga encefalopatía se le debe investigar una enfermedad metabólica. 2 estudios rápidamente para mostrar, uno en recién nacidos que hacen convulsiones, en quienes se descartó, no se encontró que fuera una encefalopatía hipóxico-isquémica y se encontraron el 10%, 4 recién nacidos con errores innatos del metabolismo. Y este es un estudio en 60 pacientes diagnosticados y tratados como espasmos infantiles, en los que se encontró 13 pacientes, el 22%, que tenía una enfermedad metabólica. Esta última referencia, que es del libro de Saudubré es toda una autoridad. Existe un libro que se llama Enfermedades Metabólicas Congénitas, Diagnóstico y Tratamiento. La edición del 2016 es la última, y él dice que entre el 2011, que es la decisión del 2011, y la edición del 2016, se describieron 300 trastornos nuevos, y el 85% de esas enfermedades nuevas tenían componente de manifestación neurológica. Moraleja, definitivamente hay que involucrar el diagnóstico de enfermedad metabólica cuando se tiene un compromiso del sistema nervioso. El otro punto de alerta que quiero llamar es el problema de la hiperamonemia. La hiperamonemia es un hallazgo de laboratorio. La determinación del amonio debe hacerse en todos los pacientes que tengan alteración neurológica o que estén agudamente enfermos. El problema con la hiperamonemia es que es un tóxico. El amonio es un tóxico y el organismo tiene el ciclo de la urea para sacar el amonio convertido en urea y sacarlo a través del riñón. Sin embargo, la hiperamonemia es una situación que es frecuente en la época en los recién nacidos enfermos, y mucho más en el recién nacido cuando está gravemente enfermo. Existe la hiperamonemia adquirida, la transitoria, la secundaria
a otros defectos metabólicos, a otros errores innatos, y la primaria, o sea, los defectos del ciclo de la urea. Fundamentalmente, la hiperamonemia nos ocupan las acidurías orgánicas, los defectos de la beta-oxidación y los defectos del ciclo de la urea. Necesitamos 3 herramientas para poder hacer el diagnóstico. La determinación de ácidos orgánicos, la cuantificación de aminoácidos en plasma y el perfil de acilcarnitinas para hacer diagnóstico de los defectos de la beta-oxidación. La hiperamonemia, nosotros decimos que los pacientes que tienen debut neonatal de los defectos del ciclo de la urea definitivamente es muy grave. Sin embargo, vale la pena hacer el diagnóstico porque tenemos hoy en día la posibilidad de hacer el diagnóstico, de hacer el tratamiento, porque en el país se encuentran disponibles tanto los medicamentos que se utilizan como las pruebas para diagnóstico. Además de esto, porque hacemos diagnóstico en la familia, eso es una enfermedad familiar, es genética, y entonces podremos tener la posibilidad de ofrecer las medidas terapéuticas, los avances que hoy se tienen, como por ejemplo el trasplante hepático, el diagnóstico prenatal y el diagnóstico preimplantación, que es válido no solamente para los defectos del ciclo de la urea, sino para en general la enfermedad metabólica. El diagnóstico de la enfermedad, de la sospecha de error innato de metabolismo, va a depender fundamentalmente de la regla de oro de la medicina, que es hacer una muy buena historia clínica. Hay que hacer un interrogatorio dirigido a buscar si existe o no riesgo, factores de riesgo para las enfermedades metabólicas. Tenemos que hacer un examen físico lo más completo posible y tenemos que tener laboratorio de imágenes para determinar compromiso de órganos y sistemas. Lo que nos corresponde a nosotros los clínicos es sospechar la enfermedad metabólica y va a ser un equipo multidisciplinario el que va a poner en juego todas las herramientas para poder hacer el diagnóstico bioquímico, enzimático y molecular. Hay algunos algoritmos como este, que es de acidosis metabólica con anion gap, que lo llevan a uno de la mano para poder hacer el diagnóstico ya de bioquímico de la entidad. Con esta forma de ver las enfermedades metabólicas, en los 25 años que llevamos en la institución, hemos diagnosticado pacientes de todos los grupos de enfermedades. Los últimos que tuvimos son 2 pacientes, un paciente con una posible deficiencia primaria de carnitina y un paciente que vimos en el Hospital de la Misericordia que tenía una aciduria 3-metilglutacónica y que pensamos que es una enfermedad mitocondrial, posiblemente un síndrome de Medgel. El diagnóstico de las enfermedades metabólicas no es fácil. Sin embargo, yo pienso que nosotros tendremos que hacer el diagnóstico, por lo menos tratar de sospechar y mirar si los pacientes tienen algo más que los consabidos diagnósticos en la época neonatal. El último minuto que me voy a tomar es para presentarles la carátula del libro y el contenido, donde lo que hacemos es eso, es ese aforismo antiguo que no existen las enfermedades, sino existen los enfermos, y eso es lo que nosotros tenemos. Pacientes que tienen problemas clínicos y problemas que deben corresponder a alguna entidad, y nosotros tenemos el reto de hacerles un diagnóstico. Cuando nosotros aprendemos, digo yo, al contrario, porque uno aprende por entidades y resulta que cuando se encuentra un paciente, en la realidad lo que se encuentra es un cúmulo de problemas que nosotros debemos identificar para luego tratar de hacer un diagnóstico y poder brindar un tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Yolanda, de verdad una excelente conferencia. Es difícil resumir en un tiempo tan corto, como dices, un problema tan complejo, tan amplio, que es solo 300 enfermedades nuevas en un periodo de 5 años y bueno, y toda esta complejidad que nos han mostrado. Pero creo que ha sido una muy buena forma de presentarlo desde una mirada clínica, muy útil para los pediatras que estamos asistiendo. Muchas gracias. Igualmente, felicitaciones por el libro y una invitación a todos los participantes a que pueden mirar el libro, pueden comprarlo en la página de la editorial UN. Entonces, una invitación a todos a apoyar este esfuerzo tan importante, que es todo un trabajo de años, como ya dice, 25 años de trabajo reflejados en un texto que seguramente será
de utilidad para todos. Entonces, en Editorial UN pueden consultar el libro. Les recordamos igualmente que en el chat está el sitio, el link para que hagan el registro de asistencia, los que están en este momento conectados. E igualmente las preguntas e inquietudes que tengan la pueden hacer en el chat. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo conferencista. A continuación entonces el doctor Fernando Suárez, médico, genetista, especialista en bioética, magíster en epidemiología clínica y también en bioinformática e información médica, y en este momento cursando sus doctorado en epidemiología clínica, profesor además de la Universidad Javeriana, y en este momento, como ya decíamos, es el editor de nuestra revista Pediatría. Vamos entonces en lo que sigue a escuchar este importante, fundamental socio para la pediatría en estos años, que son los genetistas, las genetistas. Entonces, el doctor Suárez lleva un largo tiempo haciendo tanto investigación como genética clínica, atención de estas enfermedades y estos problemas, como los errores innatos del metabolismo. Entonces, bienvenido, doctor Suárez, muchas gracias y tiene usted la palabra. Doctor, muchas gracias a todos. Excelente también la presentación de la doctora Cifuentes, una muy buena introducción. Y bueno, sí, como mencionaba el doctor Durán, digamos, la genética hoy en día, digamos, tiene una participación muy relevante en los procesos de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, que antes, digamos, que podíamos decir que se circunscribían a la consejería genética, mientras que hoy hay una participación tremendamente activa en todo el proceso, tanto diagnóstico como seguimiento, tratamiento, pronóstico, etcétera, etcétera. Como bien mencionaba la doctora, digamos, hay una forma general de una clasificación que algunos lo llaman simplemente moléculas pequeñas, moléculas grandes, pero realmente, digamos, eso sirve como una taxonomía para poder entenderlas, pero el metabolismo obviamente es uno solo, sino que se destaca por algún tipo de alteración, un perfil clínico particular que nos sirve obviamente esa taxonomía para llegar a un diagnóstico. Entonces, para dar comienzo, digamos, digamos, la necesidad de hacer un abordaje de la enfermedad, pues requiere una clasificación, como mencionaba antes. Estos son mis conflictos de interés. Y digamos que se destaca, digamos, en lo que voy a comentarles, un organelo que usualmente diría yo que es un poquito olvidado dentro de la célula. Por supuesto, uno estudia todos los organelos y tal vez los lisosomas y los peroxisomas se olvidan un poco. Y voy a comenzar por allí para poder llegar a los perfiles clínicos de interés. Como ustedes estarán leyendo y ven en la microfotografía electrónica, los lisosomas pues son organelos muy complejos con una serie de, digamos, enzimas que a su vez conforman una serie de vías metabólicas altamente complejas que tienen que ver básicamente con el catabolismo de moléculas grandes, como se mencionó antes. Algunas de las que están allí mencionadas incluyen proteínas, incluye ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, pero sobre todo combinaciones de esos tres componentes, como veremos en detalle más adelante. Lo ha llamado también como el sistema digestivo de la célula y participa activamente en algo muy relevante que es la renovación de los demás organelos, tanto de las membranas como de las membranas externas propiamente de la célula, como de las membranas propias de los organelos, porque cataboliza y permite a su vez el mismo anabolismo para reutilizar ciertos componentes. Ya veremos específicamente para el punto de interés de qué tipo. Entonces, el lisosoma a veces pasa desapercibido y es algo interesante hacerse esa pregunta. ¿Por qué las enfermedades, en general las enfermedades metabólicas, cada una de ellas, como mencionó la doctora Cifuentes, cada una de ellas tiene una prevalencia baja, aunque en conjunto son muy importantes en la carga de la enfermedad, pero por qué cada una de ellas la llamamos rara? En sí, porque al verse afectado alguno de estos metabolismos, lo que estamos realmente viendo es pacientes en sus formas, entre comillas, leves, porque cuando se afecta la fisiología celular a este nivel, prácticamente la supervivencia es muy difícil, de tal modo que lo que vemos es una cohorte de pacientes prevalentes, una cohorte de prevalencia de sobrevivientes en las formas, vuelvo y digo, entre comillas, leves, es decir, los que alcanzan a sobrevivir y nosotros los podemos identificar clínicamente. Asimismo pasa en el lisosoma.
El lisosoma, aunque digamos es una organela en apariencia simple, su composición metabólica y enzimática interna es supremamente compleja y varía de tamaño, de forma y de función particular en los diferentes órganos. Por supuesto, digamos, algunas enfermedades lisosomales que uno tiene rápidamente en la cabeza pueden ser las mucopolisacaridosis, pero hay un espectro muy grande que veremos más adelante, que incluye y nos da la idea de por qué un organelo aparentemente simple genera un espectro clínico tan enorme, y ahí vemos en la microfotografía tal vez algo con lo que estamos familiarizados, como fagocita también esas sustancias complejas dentro de la célula y genera esos fagolisosomas que hacen parte de esa autofagia y ese ciclo llamado el aparato digestivo celular. Entonces, lo que los identifica finalmente es lo que alcanzo a ver en esa microfotografía, todos esos gránulos que están allí tienen diferentes densidades, y esos gránulos identifican no solo las vías metabólicas involucradas en ese catabolismo, sino los componentes que están allí mismo involucrados. Entonces el lisosoma es supremamente relevante, ¿verdad? Y dentro de esa gran clasificación de los errores innatos del metabolismo, podríamos ya empezar a decir que estas enfermedades son crónicas, es decir, no vamos a ver el fenotipo de intoxicación aguda, que digamos que a veces uno lo identifica como el principal del error innato del metabolismo, sino simplemente es otro fenotipo que, aunque puede agudizarse en algunos casos y tiene una afectación particular en sistemas obviamente muy importantes como el sistema nervioso central, es una enfermedad de almacenamiento. Entonces, cualquier disfunción en ese lisosoma hace que no se puedan catabolizar esas moléculas complejas, y por tanto eso implica que se acumula, que es el principio general de los errores innatos del metabolismo, muy bien explicado en la introducción. Hay una vía metabólica, una enzima o no está presente, o su tasa metabólica, su capacidad de metabolizar substratos es muy baja, por tanto el substrato se eleva en su concentración y los productos corriente bajo esa vía metabólica disminuyen y se produce una carencia. Ahí está la dificultad de saber dónde está el problema, si en la carencia o en la acumulación. En este caso, cuando el lisosoma no funciona, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente el problema es la acumulación del substrato. Pero ustedes se imaginarán que a lo largo de la vía metabólica va a haber carencia de lo que se supone que surge también de esa actividad catabólica. Pero interesante verlo desde el punto de vista también genético, que con la alteración de una sola enzima, todo el sistema se ve afectado, lo cual hace, digamos, en parte o explica un poco la dificultad para poder llegar a un diagnóstico final. Entonces, a eso me voy a ir concentrando en cómo empezar a sospecharle. Ponerle el segundo apellido, el primer apellido, el segundo apellido de la enfermedad no es tan fácil, pero lo importante es sospechar y empezar a hacer la investigación clínica para poder alcanzar un diagnóstico. Como mencioné, individualmente cada una de las enfermedades metabólicas pueden ser muy raras, pero en conjunto son muy grandes. Y hay algo interesante, digamos, que se ha analizado desde el punto de vista epidemiológico. A veces usamos un poquito mal las palabras y decimos, al haber un cambio en el perfil epidemiológico, entonces ahora sí las vemos, como si antes no estuvieran. Las enfermedades metabólicas obviamente sí han estado siempre, pero los perfiles epidemiológicos predominan ciertas enfermedades que, a medida que se van controlando, por fortuna, empiezan a emerger las otras. Y eso supone, por supuesto, un gran subregistro de la enfermedad. Y en Colombia hemos encontrado, digamos, lo que se llaman clústeres o agrupaciones temporoespaciales de la enfermedad, y uno, digamos, muy característico de las enfermedades lisosomales es la meseta cundiboyacense, por varias características. Una de ellas podríamos hablar de la endogamia, como también se mencionó, son enfermedades recesivas, por tanto uno supone que los padres son portadores y la endogamia aumentaría esa frecuencia de la enfermedad. Aquí lo importante es que, como ven, hay un espectro muy grande de la enfermedad, pero que siempre ha existido, sino que, digamos que se juntan varias situaciones. Los cambios de los perfiles epidemiológicos, tenemos ya la capacidad de hacer los diagnósticos, que antes era bien complejo, pero sobre todo la sospecha clínica que se debe tener para poder alcanzar los diagnósticos. De estas enfermedades particulares que afectan el lisosoma, hay una lista llamada oficial. De esas, ahí digamos, oficialmente hay 66 enfermedades. Seguramente hay más,
¿Por qué debe haber más enfermedades? Vuelvo y digo, porque para cada una de las vías metabólicas, teóricamente, la deficiencia de cada una de las enzimas generaría algún tipo de fenotipo. Pero es probable que los fenotipos sean tan severos que ni siquiera los alcanzamos a ver en la clínica, porque como decía, no sobreviven. Las enfermedades son muy severas y lo que alcanzamos a ver es, entre comillas, los casos más leves, los que sobreviven. Pero a la fecha, dentro de ese gran grupo de los errores innatos del metabolismo, las enfermedades lisosomales es un subconjunto importante de 66 enfermedades que tienen un espectro muy interesante que va desde las mucopolisacaridosis hasta enfermedades eminentemente o casi siempre consideradas como hematológicas, como la enfermedad de Gaucher, o enfermedades que se consideran principalmente neuromusculares como la enfermedad de Pompe o la enfermedad de Fabry que uno tiene en la cabeza como que es un problema renal. Cada una de esas enfermedades realmente es sistémica, ¿verdad? Pero atañen a un problema en una organela intracelular que es el lisosoma. Entonces, eso genera obviamente otra dificultad en términos de la capacidad que se tenga, digamos, de alcanzar diagnósticos en medio de una mirada tan grande de sintomatologías y presentaciones clínicas. De tal modo que, como decía, digamos, la taxonomía y las clasificaciones nos permite, a pesar de ese nombre tan grande, decir enfermedades lisosomales, pues empezar a clasificarla dentro de fenotipos que sean clínicamente reconocibles, discernibles, que se puedan investigar y se pueda tener un apellido, ¿no? Enfermedad lisosomal es un nombre genérico, pero ¿cuál es esa enfermedad que realmente está afectando a ese paciente? Importante entonces, si ya nos centramos en las mucopolisacaridosis, ¿qué son esos mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos? Digamos que ha habido un cambio en ese tipo de nombres porque realmente a lo que atañe es a una estructura molecular muy compleja que son los glicosaminoglicanos y sus agregados alrededor de una proteína. Y seguramente recordarán, digamos, de su histología básica que uno los tenía en cuenta principalmente para entender, digamos, fenómenos de resistencia, por ejemplo, en el cartílago, de flexibilidad, de interacción con el colágeno, de su capacidad de agregar agua. Y teníamos una lista de al menos 4 que conformaban ese grupo, que están ahí viéndolo en la pantalla, que son el ácido hialurónico, el heparansulfato, el conditrin y el queratansulfato. Eso es relevante, ¿por qué razón? Porque a partir del conocimiento de esas sustancias, en dónde se encuentran ubicadas, cómo se metabolizan y cómo se excretan por la orina, se pueden alcanzar al menos aproximaciones diagnósticas concretas que después se pueden confirmar bioquímicamente con enzimas o con estudios moleculares. Entonces, tal vez recuerden ese esquema que está ahí, lo vamos a ver en detalle. Eso que parece como un gusano con paticas peludas es un agregado de proteoglicanos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes están viendo la línea azul del centro. Eso es lo que constituye el ácido hialurónico, es decir, esa columna vertebral sobre la cual se agregan los proteoglicanos. Y si vemos de cerca los proteoglicanos, a su vez, lo que estamos viendo en el lado derecho de la diapositiva es una otra columna vertebral, pero de proteínas, a la cual se agregan residuos de diferentes combinaciones de carbohidratos unidos a sulfatos. Esa combinación particular de los residuos de carbohidratos con digamos, un orden particular. Es lo que constituye finalmente los glicosaminoglicanos, unidos a un core o a un esqueleto, a una columna vertebral proteica que a su vez se une al centro del ácido hialurónico. Y pues el ácido hialurónico es, digamos, muy, muy conocido hoy en día, pues digamos, sus propiedades, digamos, dentro de dermatología. Pero esa estructura de los agregados de los proteoglicanos interactúa en la matriz extracelular con el colágeno y otras fibras elásticas de la matriz extracelular para brindar precisamente elasticidad, flexibilidad, resistencia a diversos tejidos, como pueden ser el cartílago articular, las metáfisis óseas, diáfisis en crecimiento, las válvulas cardíacas, la córnea, etc. Es decir, obviamente al hacer parte de ese tejido, nos va dando una idea de por qué la enfermedad es sistémica si se ve alterado el metabolismo de esta sustancia. ¿Por qué? Porque esta sustancia hay que renovarla y principalmente las tasas metabólicas de renovación de estas moléculas complejas pues se dan de una forma muy importante, como es obvio, durante el crecimiento. Entonces, esas enfermedades que se llaman mucopolisacaridosis, que tienen que ver con el catabolismo y el metabolismo de los glicosaminoglicanos, se llaman así porque
son secundarias a la acumulación de estos agregados que deberían desagregarse para volver a reutilizarse o excretarse cuando así lo requiere la fisiología celular. Puede causar una amplia gama de daños tisulares precisamente porque el ácido hialurónico y los demás componentes son ubicuitos dentro del sistema, y se manifiesta por alteraciones como las que vemos, digamos, en la fotografía, en donde clínicamente uno lo sospecha porque hay una talla baja que no es armónica. Esto parece una displasia esquelética, pero no corresponde realmente a la displasia esquelética porque presenta otras cosas, como se ve en el caso del paciente, en donde hay una visceromegalia. La visceromegalia no solo empeora el problema de las hernias, sino que en sí hay hernias inguinales bilaterales de difícil manejo, hernia umbilical y otras características que ya detallaremos. Pero el punto es que ahí empieza esa sospecha, empieza esa sospecha ante una alteración que tiene, como les decía, una connotación crónica. Algo se está acumulando que daña los tejidos, los deforma, la deformación articular, las retracciones articulares y alteraciones en el tejido conectivo. Uno dice una hernia umbilical de difícil manejo, y por qué tiene una visceromegalia. Entonces detallemos eso porque eso es lo que interesa, nos interesa como mensaje, la aproximación diagnóstica. El diagnóstico, ¿por qué es importante? No solo, como decía, digamos, en la época anterior, llamémoslo así, de la genética clínica, en donde uno tenía una serie de diagnósticos porque se concentraba en la asesoría genética, ¿verdad? Entonces tenía uno un apellido, enfermedad de Morgan, enfermedad de Slade, lo que fuera, para una asesoría genética. Pero hoy en día, el tratamiento, digamos, de diversas especialidades de estos pacientes no solo brinda esa asesoría genética, sino un manejo de su aspecto óseo, de sus aspectos de rehabilitación desde el punto de vista motor, desde su rehabilitación desde el punto de vista del neurodesarrollo y en algunos casos incluso medicamentos específicos para enfermedades particulares. Así que el diagnóstico precoz, como en la mayoría de enfermedades, pues permite hacer una intervención temprana que mejore el pronóstico a largo plazo. Hay combinaciones de las terapias, como decía, hay medicamentos específicos como las terapias de reemplazo enzimático o en otros casos los trasplantes de células madre hematopoyéticas o los trasplantes de médula ósea que han sido, digamos, utilizados en el manejo de estos pacientes. Pero vuelvo y digo, la aproximación diagnóstica temprana, la sospecha y en el caso de que no se pueda hacer obviamente en el sitio de atención, la remisión donde estén los especialistas en el caso, pues digamos, mejora el pronóstico de la enfermedad como se ha visto en un gran grupo de estos pacientes. Cosas a tener en cuenta entonces que sean banderas rojas o signos de alarma en caso de que un paciente se sospeche las enfermedades de depósito lisosomal. Una muy particular que también se apreciaba en la fotografía previa es lo que se llama la facie tosca, es decir, uno ve que el paciente tiene unos rasgos toscos, que hay hipertricosis, que hay alteraciones en el desarrollo dentario, se pueden presentar incluso, digamos, una inflamación severa asociada a una gingivostomatitis crónica, ¿no? Gingivorragia, macroglosia, en ese contexto de una talla baja aparentemente displásica, en la que a medida que va progresando, como se ve en la imagen inferior izquierda de la diapositiva, el acúmulo lleva a la hepatoesplenomegalia severa, a las hernias, y insisto que si ustedes recuerdan dónde es que están estos glicosaminoglicanos en los tejidos, pues uno ve la afectación articular severa y empieza a haber dificultades en la extensión de las articulaciones, y una característica importante de los pacientes con mucopolisacaridosis es la mano en garra, la incapacidad de hacer una extensión completa, precisamente porque hay una alteración ósea que ya veremos en detalle. Entonces esos son puntos que uno dice, este paciente puede tener una mucopolisacaridosis. E insisto, digamos, en que la característica aquí es la cronicidad. Esto está pasando porque se va acumulando en los tejidos una sustancia que debería ser catabolizada y en parte reutilizada y en parte excretada. Cuando estos pacientes, digamos que se sospecha en muchos casos antes, incluso de que, dependiendo del fenotipo, qué tan severo se deba, muchas veces se inicia el estudio precisamente pensando en una displasia ósea, por ejemplo, displasias tipo espondilometafisiaria. Se hace una serie ósea que incluye el cráneo y como ven en la imagen superior izquierda, hay una
y tiende a haber una macrocefalia, pero especialmente también una escafocefalia. Hay una alteración en la forma del cráneo que no corresponde, por supuesto, a una craneosinostosis. Hay alteraciones en la erupción dentaria y se presentan, como ven en el maxilar inferior, lesiones quísticas. Y fíjense que en la radiografía se aprecia muy bien la mano en garra, pero además hay una alteración en la forma de las falanges de los pacientes. Tienden a ser en forma, o lo que en inglés lo llaman bullets, parecen balas, es decir, cónicas, ¿no? Están ensanchadas en su parte proximal y más estrechas en su parte distal. Y como ven en la radiografía de la serie ósea de columna, empieza a haber un aplanamiento y una disminución del volumen de la vértebra, una platiespondilia con una, digamos, una consecuencia muy importante, en algunos casos severa, como en el caso de una enfermedad de Morquio, con una cifoescoliosis, una enfermedad restrictiva pulmonar, como consecuencia de ese daño óseo. Entonces, muchas veces pasa que al no sospechar la mucopolisacaridosis se tiende a pensar en las displasias espondilometafisiarias, que si uno lo ve así por encima de la radiología, podría corresponder fácilmente a, a una espondilometafisiaria, o incluso a enfermedades que curiosamente también son enfermedades lisosomales como las pignoisostosis. Entonces, esos son diagnósticos diferenciales de importancia dentro de ese trabajo diagnóstico. Aquí una mirada un poquito más de cerca, digamos, ahí se ve esa disminución severa del volumen de la vértebra, la platispondilia, y se ven algunas alteraciones, como les mencionaba, en la radiología. A medida que, sigamos, se va alcanzando esa sospecha diagnóstica y se pueden sumar los puntos, empiezan a ser importantes, digamos, ya, como se ve en la fotografía, otras alteraciones como la opacidad corneal. Uno no espera, por ejemplo, en las displasias espondilometafisiares o en la mayoría de las displasias óseas, que vaya a haber alteraciones de este tipo, como las opacidades corneales. Entonces ya está uno sumando un signo clínico que es diferente. Y como les decía, uno no espera tampoco en una espondilometafisiaria o en otras displasias óseas que haya una hepatoesplenomegalia severa como la que hemos visto en los casos previos. Esa acumulación continua, además, en algunos casos de las mucopolisacaridosis, y ya miraremos en detalle, pueden afectar el sistema nervioso central y asociarse a un retraso del desarrollo y posterior desarrollo un retraso mental. No es una constante, hay enfermedades que no lo desarrollan, depende también de, como decía, de la tasa enzimática, pero vamos sumando cosas que dicen, esto no es una talla baja armónica, esto es una talla baja que parece una displasia esquelética, pero tiene unas características que no son lo que esperaría yo en una displasia esquelética pura. Entonces, muchas veces los motivos de consulta no son necesariamente, digamos, la constelación de todos estos síntomas, sino, por ejemplo, a través de ortopedia infantil pueden llegar pacientes que tengan displasias de cadera de difícil manejo, retracciones articulares que terminan siendo valorados por fisiatría, ¿verdad? Cosas inusuales como un síndrome de túnel del carpo en edad pediátrica y además bilateral. Por lo mismo, se empiezan a acumular las sustancias y empieza a haber afectaciones neurológicas atípicas que uno no esperaría que se presenten en esos grupos etarios. Entonces, lo osteoarticular es supremamente importante en estos pacientes. Aquí vuelvo y resumo, digamos, porque es un énfasis importante, digamos, que muchos de los pacientes nos llevan el estudio radiológico. Entonces tenemos la afectación de columna, vemos ahí claramente la forma cónica de las falanges, digamos que una alteración que sugeriría en ese caso un problema osteomuscular. Nuevamente aquí la platiespondilia, la displasia de la odontoides y digamos que en términos de la afectación sistémica, vemos también alteración cardíaca. Aquí vemos un engrosamiento muy severo de la válvula y puede conllevar incluso una hipertrofia ventricular por depósito. Y si lo vemos en el ecocardiograma, en la parte superior vemos la válvula mitral, en la parte izquierda, en la parte A es una válvula normal, en la parte B es un paciente afectado con enfermedad de Horler, donde hay un engrosamiento alrededor del mes de edad, y en la parte C, en los 3 cuadros superiores, al año de edad, con un engrosamiento muy severo. La misma imagen se ve abajo, pero en la válvula mitral, y vemos, digamos, ese engrosamiento progresivo. Nuevamente es porque se trata de una enfermedad de depósito, finalmente. Aquí vemos otro caso de una enfermedad de Morquio, en donde están las alteraciones óseas características, pero a diferencia de las enfermedades como la enfermedad de Horler, en la enfermedad de Morquio no hay un retraso mental, ni se espera una afectación neurológica más allá de la que pueda suceder por, digamos, la alteración motora que afecta el desarrollo del niño.
Si se tiene esa sospecha, una de las, digamos, aproximaciones que siempre se ha hecho es saber cuál es el glicosaminoglicano que principalmente se excreta en orina y de acuerdo a ese patrón poder ponerle un nombre. Entonces, a la izquierda ustedes tienen el epónimo y de acuerdo al patrón de mucopolisacáridos que hay en la columna allí resultante, uno podría asumir que esa es la enfermedad. Lo difícil es medir los glicosaminoglicanos y lo difícil es medirlos a tiempo, porque a medida que el niño va creciendo, su filtración glomerular es diferente y ante estas moléculas que son muy grandes, no se van a seguir filtrando por la orina. Entonces uno ya no los va a encontrar después de los 8, 9, 10 años, ya no va a encontrar esto en la orina y hacer ese diagnóstico se dificulta. De tal modo que hay otras formas de hacerlo. Sin embargo, si se sospecha temprano y tiene uno este patrón, que el que aquí se presenta, pues uno de acuerdo al patrón puede ponerle un apellido. Entonces, ciertos patrones como de dermatán y heparansulfato, pues pueden corresponder a mucopolisacaridosis 1, 2 o 7. Pero fíjense que sigue siendo un poquito inespecífico. Lo ideal sería hacer la medición enzimática de cada una de las mucopolisacáridos. Pero digamos, la medición enzimática para cada uno de los grupos de mucopolisacaridosis no es fácil hacerlo en el laboratorio, requiere una estandarización que en el país no se consigue para todas las mucopolisacaridosis y digamos que tiene además la dificultad de tomar una muestra que puede ser en leucocitos o incluso en fibroblastos para poder hacer esa cuantificación. De tal modo que hoy en día la aproximación molecular, es decir, hacer un panel completo como está al final a la izquierda, permite hacer la identificación de mutaciones patogénicas que confirmen una sospecha clínica. Sin embargo, el estándar del diagnóstico de una mucopolisacaridosis es decir que la enzima no está funcionando, porque digamos hay ciertas complicaciones entre la correlación fenotipo y genotipo. En resumen, para terminar, hay una sospecha clínica que usualmente llega a la valoración radiológica, que es muy típica y característica. Podría ser una tamización de los glicosaminoglicanos en orina con algunas técnicas que seguramente han escuchado, como el cetilpiridinio, ¿no? O el Alcian Blue, que son sustancias que a su vez se utilizan para hacer el examen que sí es el que más nos sirve, que es la electroforesis, que nos da ese patrón de glicosaminoglicanos, y finalmente se hace una confirmación molecular de la enfermedad que nos dice cuáles son las variantes patogénicas correspondientes. En general hay un tratamiento específico para este grupo de enfermedades que aquí destaco. Para la mucopolisacaridosis tipo 1 hay terapia de reemplazo enzimático, para la enfermedad de Hunter, que es la 2, para la enfermedad de Morquio 4A, porque hay A y B, para el maratolami, recientemente, digamos, la avestrocidiasa para la enfermedad de SLY y hay en investigaciones para la enfermedad de San Filipo, que en general, si ustedes ven la fotografía, comparten más o menos unos fenotipos similares, de tal modo que la sospecha clínica nos va a llegar a hacer los estudios particulares que nos pueden definir el fenotipo de cada uno de esos pacientes. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que quería compartir el día de hoy. Bueno, doctor Suárez, excelente conferencia igualmente. Creo que ha sido una muy productiva jornada y así va a continuar. Hemos ido del tema amplio y extenso de los errores innatos del metabolismo a las enfermedades del depósito lisosomal que nos ha planteado el doctor Suárez. Y ahora, a continuación, vamos a ir ya a un grupo de problemas ya más específico. También hicimos este ejercicio por el sentido de que es muy difícil mirar en un sentido amplio todas las enfermedades y para profundizar en algunas de las enfermedades más importantes como estas de las que estamos hablando ahora. Entonces, a continuación tendremos a la doctora Ángela Martín. Ella es médica magíster en genética con entrenamiento en enfermedades metabólicas del Children's Medical Center en Dallas. Estuvo también vinculada aquí en Bogotá al materno y a la docencia de la Universidad Nacional. Ahora se ha desplazado a la hermosa ciudad de Ibagué y ya está trabajando como genetista en la unidad materno-infantil del Tolima. Entonces, le damos la palabra a la doctora Ángela Martín con nuestro agradecimiento por su participación. Muy buenas noches a todos.
Es un placer para mí estar acá acompañándoles. Muy bien. Básicamente lo que vamos a revisar en este momento son vamos a hacer una revisión de casos clínicos y la charla básicamente se va a enfocar en la identificación clínica de pacientes con mucopolisacaridosis. Entonces, el contenido, básicamente vamos a ver inicialmente casos clínicos, vamos a estudiar qué son las mucopolisacaridosis, el diagnóstico y el tratamiento. Estos son mis conflictos de intereses. Entonces, vamos a ver nuestro primer caso clínico. Este es un niño que al momento de la consulta de genética tenía 18 meses y le había sido remitido desde pediatría por retardo global del neurodesarrollo. Dentro de la enfermedad actual, la mamá decía que él nació con un llanto débil, tenía pobre movimiento a los 3 meses y a partir de los 7 meses el cráneo empezó a crecer excesivamente. A los 11 meses se hizo diagnóstico de hipotonía y su primera consulta genética fue a los 18 meses. Cuando le pregunté en la revisión por sistemas, la mamá decía que roncaba todas las noches y que notaba que el niño se quedaba sin respirar durante el sueño. Desde el nacimiento, y ella es enfática en decirlo, el niño estornudaba. Y desde los 3 meses, la congestión nasal era persistente. Desde hasta los 18 meses había tenido 6 episodios de otitis media aguda. Y dentro de los antecedentes, los padres son consanguíneos, son primos en primer grado, pero él era el primer caso en la familia. Cuando lo empezamos a ver al examen físico, encontramos que es un niño que tiene una aparente y objetiva macrocefalia. El cabello es ralo, es feo, no es ese cabello brillante, bonito de los niños, pero no tiene hipertricosis, de hecho se ve como peladito por acá. Tiene una franca macroglosia y si ustedes le ven las manos, ya se podía apreciar la retracción articular, que hablaba el doctor Suárez, y cuando se palpó el abdomen, aquí pues no es visible, pero cuando se palpó tenía una hepatoesplenomegalia de 5 centímetros bajo el borde costal derecho. Este niño, ustedes ven el fenotipo, tiene además retrocesión miofascial, una frente abombada, tiene talla baja y pues el retardo global del neurodesarrollo. Él es nuestro paciente del primer caso. Ahora vamos con el segundo caso clínico. Estos son casos de la vida real. La niña que vamos a ver es una niña que tiene 16 años al momento de la consulta y fue enviada desde neuropediatría por retardo del lenguaje y neuroregresión. La mamá dice que ella está completamente normal hasta los 2 años, que no empezó a hablar bien. Pues tenía un retardo del lenguaje, pero nunca tuvo problema motor. Caminó más o menos sobre los 14 meses, pero desde los 7 años empezó a perder la habilidad motora fina, empezó a perder progresivamente el control de esfínteres y ya para los 10 años ya tenía un déficit cognitivo severísimo. Alrededor de los 10 años empezó con crisis convulsivas atónicas requiriendo tratamiento farmacológico y lo que refería a la mamá era que ella no dormía. Y si dormía era muy poco, muy mal patrón de sueño. Dentro de los antecedentes, los padres no son consanguíneos, pero una hermana, la hermana de la paciente, y un sobrino de la madre tenían el mismo cuadro. Además que el padre refiere que 2 hermanas tuvieron un cuadro similar y ambas habían fallecido antes de los 20 años. Si uno ve esta fotografía, esta es de la nena cuando tiene más o menos unos 5 años, una niña, uno la ve de ahí en el unicentro y, ¡ay, qué bonita la nena! Ya. ¿Sí?
De pronto sí, uno la ve en el jardín, no habla muy bien, no forma muchas frases, tiene bastantes dislales, pero ya, no pasa nada. Y esta es una foto de más o menos cuando tenía unos 7 años. La ve, sí, una sinofris, pero pues digamos nada relevante que llame la atención. Esta es la foto de la nena a los 16 años, cuando la vimos, sí tiene una franca hipertricosis, pero no tenía hepatomegalia, no tenía esplenomegalia, tenía algo de talla baja, pero una talla baja más bien, digamos que uno podría decir que familiar, pero el comportamiento de ella sí era francamente un trastorno pervasivo, no habla, no controla esfínteres, completamente dependiente en su ABC. Y esta es la foto de la hermana, la que vemos acá. La hermana tiene más o menos como unos 7 años acá, y la misma evolución de la hermana. Y lo que vemos es que también tiene hipertricosis, de pronto algo mínimamente de facies tosca, pero nada que llame francamente la atención. Y el hermano, el sobrino de la mamá, ¿verdad?, tiene pues una estrechez bitemporal, algo de hipertricosis. La posición de las manos sí tenía una mano en garra, pero no tenía ni hepatoesplenomegalia, no tenía hernias y no tenía ninguna otra cosa adicional. El comportamiento pervasivo y el deterioro neurológico. Entonces, viendo esos dos casos clínicos, si yo les dijera a ustedes que ambos pacientes tienen mucopolisacaridosis, probablemente más de uno de ustedes internamente esté haciendo esto. Entonces, lo que vamos a ver es una aproximación clínica a cómo enfocar las mucopolisacaridosis y cuándo sospecharlas. Entonces, ya el doctor Suárez había explicado que los mucopolisacáridos son constituyentes esenciales del tejido conectivo, incluyendo vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. Se unen a proteínas centrales formando proteoglicanos y teniendo en cuenta pues, el recambio que deben tener estos glucosaminoglicanos al momento del crecimiento del individuo, hay enzimas lisosomales que van a degradar los enlaces entre estas cadenas de azúcares. Entonces, las mucopolisacaridosis son errores innatos del metabolismo y son, dentro de los errores innatos del metabolismo, enfermedades de depósito lisosomal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una alteración enzimática debida a una alteración en la cadena de ADN, que genera ya sea una proteína que no funciona o una proteína que está cortada y se degrada, entonces lo que va a producirse es que no hay una degradación de los mucopolisacáridos, ¿sí?, y esos mucopolisacáridos que no están degradados se van a acumular. Ahora, lo que quiero que ustedes vean acá es que aquí hay un número 1. Ese número 1 es una enzima que tiene una función específica y es degradar este tipo de enlace, ¿sí? En este caso estoy hablando de la alfa-L-hidrogenasa. Entonces, esa enzima va a degradar este tipo de enlace que va a estar presente solamente en el dermatansulfato y en el heparansulfato. Enlace que no está presente en el queratansulfato. Por consiguiente, si esta enzima falla, lo que se va a acumular, ¿qué va a ser? El dermatansulfato y el heparansulfato. Entonces, eso es lo que vamos a ver clínicamente. Dependiendo de la enzima que esté afectada, asimismo se va a afectar la degradación de determinados mucopolisacáridos. Entonces, esa era la aproximación inicial que se tenía a nivel clínico para determinar qué posible mucopolisacaridosis podía tener el paciente. Entonces, vemos que en la MPS 1 y 2 la acumulación predominante es de dermatan y heparansulfato, mientras que en la MPS 4 la acumulación es de queratansulfato. Usualmente en un paciente sano puede verse excreción de condroitinsulfato. Y lo que vamos a ver a nivel bioquímico, y bueno, esto es una electroforesis de mucopolisacáridos, es precisamente esa elevada excreción de mucopolisacáridos. Entonces, este es un individuo sano, 2 individuos sanos que tienen este control de condroitinsulfato, y se supone que la excreción de heparansulfato y dermatansulfato es
nula, no debe verse. Este es un individuo afectado con mucopolisacaridosis tipo 1, en la que se ve una elevada excreción de mucopolisacáridos de paraniermatana. Entonces, el problema acá con las mucopolisacaridosis es que son enfermedades, son crónicas, progresivas y multisistémicas, porque son secundarias a la acumulación progresiva de estos glucosaminoglicanos en tejidos. Entonces, lo que estamos viendo acá son microfotografías electrónicas de transmisión. Lo que vemos, pues, un lisosoma sano, y lo que estamos viendo acá es la acumulación progresiva de mucopolisacáridos que no se están degradando. Esto es un proceso que que empieza incluso a nivel prenatal, pero sus manifestaciones se van a ir viendo a lo largo del tiempo, a diferencia de las enfermedades de molécula pequeña, cuya manifestación es inmediatamente después del nacimiento o máximo en los primeros 30 días de edad neonatal. En este caso no. La aparición de síntomas va a ser progresiva porque depende de la acumulación progresiva de mucopolisacáridos en los tejidos. Por eso son crónicas, progresivas, multisistémicas, porque mucopolisacáridos hay en todos los tejidos conectivos. Puede decirse que todos los afectados son normales al nacer. Ustedes no van a ver una facies tosca en niños recién nacidos. Y si la ven, sospechen otra enfermedad de depósito lisosomal, en este caso la mucolipidosis. Todas las características fenotípicas las van a ver ustedes conforme pasa el tiempo. Sin embargo, lo que se ha visto es que los niños pueden cursar o con hidrofetal a nivel prenatal o pueden nacer con hernias, que es la primera manifestación más frecuente, y incluso hay niños que están tan severamente afectados que pueden nacer con cifosis lumbar. Entonces ustedes ven esta niña de 10 meses y ustedes dicen, es una niña que se aplica para bebé con bota Gerber. ¿Sí? Un poquito plana la nariz, algo bombada la frente, y un poquito de cabello raro. Si uno de pronto no ha tenido experiencia viendo niños con mucopolisacaridosis, probablemente muchos de estos signos son muy sutiles y se pueden pasar. Pero a esta edad ya debe empezarse a palpar la hepatosplenomegalia. Pero si ustedes se dan cuenta a lo largo del tiempo, las manifestaciones de la enfermedad se van haciendo cada vez más evidentes, pero conforme avanza la edad de este paciente. Y son enfermedades que son autosómicas recesivas, excepto la enfermedad de Hunter, que es ligada a X. Yo no me voy a detener en esto lo explicó muy bien la doctora Cifuentes. Entonces, seguimos adelante. Entonces, dentro de las presentaciones de una mucopolisacaridosis, vamos a tener 3 cuadros clínicos. Uno es el síndrome dismórfico, que lo vamos a ver en el Horler, en Hunter y en el Majoto-Lamy. El otro es la presentación neurológica caracterizada por dificultades de aprendizaje, demencia, alteraciones del comportamiento y en algunos casos neuroregresión. Y esta es casi que exclusivamente del Sanfilippo. Obviamente el Horler y el Hunter también manifiestan alteraciones neurológicas, pero no es la manifestación, digamos, más central para definir el fenotipo de una mucopolisacaridosis. Y en el caso de la MPS4, síndrome de Morquio, la displasia esquelética severa, aquí sequelética, es la manifestación principal. Entonces, si hablamos de un paciente con síndrome dismórfico, vamos a ver entonces las características que vemos del libro. Entonces, son los niños con macrocránea, alteraciones de alteraciones esqueléticas manifestadas como disostosis múltiples, las retracciones en manos, la hepatosplenomegalia, las herniaciones, macroglosia, y todas esas alteraciones, bueno, además de eso, talla baja, síndromes dismórficos severísimos, y las características de estos pacientes básicamente están determinadas por la acumulación de los glucosaminoglicanos en diferentes tejidos. ¿Sí? Vemos también acá, entonces, la opacidad corneal, las costillas en remo, la coxa valga,
las alteraciones, las otras manifestaciones de disostosis múltiple. Ustedes ven, estos no son huesos de un niño sano, son huesos de un niño con MPS1, las metacarpos en forma de bala, la macrocefalia y chicos que desde muy temprano, en un caso una niña con MPS1 que tiene que se le encontró a nivel prenatal hidrocefalia y fue derivada y a los 6 meses se encontró ya la opacidad corneal y de esa forma se llegó al diagnóstico de MPS1. En el caso de los niños con dificultades del aprendizaje, demencia, alteraciones del comportamiento, básicamente ese es el fenotipo de la enfermedad de Sanfilippo. Entonces, lo que vemos acá, todos estos niños son familiares. Se encontró que ellas dos son hermanas, ellos dos son hermanos, ellos son primos de ellas. Y este es un estudio que nosotros hicimos en Boyacá y en el cual encontramos que es un clúster de mucopolisacaridosis tipo 3C y todos son consanguíneos. Hicimos un árbol genealógico de 300 individuos y todos estaban emparentados, ya sea por lazo de sangre o por lazo civil. ¿Qué sucede con estos chicos con Sanfilippo? Ustedes no van a ver en la mayoría de los casos hepatoesplenomegalia. No significa que no la pueda ver, pero ustedes no lo van a ver como se ve en el MPS1 y el MPS2. Lo que ustedes van a ver son niños que pueden empezar en una primera fase retardo del desarrollo y predominantemente del lenguaje. ¿Sí? Incluso hay niños que pueden tener alteraciones auditivas y llegan a la consulta es porque los potenciales evocados auditivos o las emisiones otoacústicas están anormales. O sea, la primera fase usualmente tienen un desarrollo motor normal o muy cercano a lo normal. Pero ya en la segunda fase, que es más o menos entre los 7 y los 10, 12 años, hay un trastorno de comportamiento bien marcado de hiperactividad, impulsividad y, por supuesto, el trastorno de sueño. Niños que no duermen, que por más medicamentos que se les pongan, no duermen. Pero ya entran en una tercera fase, que es usualmente todos después de los 10 años, en los cuales hay una franca neuroregresión, hay pérdida de los hitos del desarrollo, pierden la capacidad de ingesta, muchos de ellos terminan postrados en silla de ruedas o en cama, con gastrostomía porque desarrollan alteraciones de la deglución y terminan en estado vegetativo y la mortalidad es muy temprana, la mayoría de ellos fallece antes de los 20 años. ¿Okay? Pero si ustedes se dan cuenta, la característica predominante de estos niños con mucopolisacaridosis tipo 3 es la alteración neurológica. Y en el caso de la mucopolisacaridosis tipo 4, que los tipos el A y el B, la displasia esquelética es severa y es la manifestación predominante de estos pacientes. Si ustedes se dan cuenta, la facies de esta niña es completamente normal. No tiene anomalías menores ni mayores que sugieran algún tipo de componente. Ponga la mano en la pantalla y mire del cuello para arriba. Ustedes, ¡ah, qué linda la nena! Pero ustedes ven abajo y ya encuentran una displasia esquelética marcada, disostosis múltiple y malformaciones severísimas, además de baja talla. Por supuesto, dentro de las mucopolisacaridosis hay una marcada variabilidad fenotípica que es lo que hace realmente difícil el diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la MPS1 hay 3 fenotipos. Un fenotipo severo, que es el niño que vemos en el libro, cuello corto, facies dismórfica, facies tosca, hipertricosis, pelo, orejas de implantación baja, todo lo que hemos visto hasta ahorita. Pero también hay un extremo, este es el extremo que se llama Horler, y hay otro extremo en el cual difícilmente va a tener de pronto algún tipo de malformación y las manifestaciones principales son manifestaciones esqueléticas, que incluso el diagnóstico diferencial en este caso son los niños con artritis reumatoidea juvenil. Si ustedes tienen un niño con artritis reumatoidea, pero sin signos inflamatorios, sospechen que se trate de una mucopolisacaridosis tipo 1 de fenotipo leve. ¿Sí? Y ustedes ven a esta señora, igual, la ven en el unicentro, ¡ay, qué señora tan amable! Un poquito el cuello corto, pero ya, ustedes no le ven absolutamente nada más. Y por supuesto hay un fenotipo intermedio, que es el Horler-Shire, que es el que tenemos acá, y básicamente la diferencia entre uno y estos dos
es que las manifestaciones en el Horler se dan antes de los 2 años de edad. Si ustedes tienen un niño con estas manifestaciones, ya entra dentro de un fenotipo severo. Si las manifestaciones se producen después de los 2 años de edad, se cataloga como estos dos, que sería un fenotipo atenuado. ¿Por qué es importante hacer la diferencia clínica? Porque depende del tratamiento, que vamos a ver más adelante. La variabilidad fenotípica también se presenta, por ejemplo, en este caso, esta fotografía blanco y negro que vemos acá, que es un niño con una MPS 2 o síndrome de Hunter, en el cual hay clasificación de neuronopático y no neuronopático. Entonces, lo que vemos acá, pues, es un niño con facies tosca, macroglosia, pero la diferencia entre la MPS 1 y la MPS 2 es que en la MPS 2 los niños no hacen opacidad corneal. Este niño, este caballero de acá, tiene básicamente manifestaciones óseas, pero no tiene manifestaciones neurológicas. Y en este caso, pues es en el caso de síndrome de Morquio, que vemos acá individuos severamente afectados y este individuo que es muy levemente afectado. Entonces va a haber mucha variabilidad fenotípica, va a haber fenotipos severos y fenotipos atenuados, y eso depende principalmente de si hay o no actividad enzimática residual. Pero la relación genotipo-fenotipo es muy difícil de establecer en estos casos. Por eso es que el diagnóstico de las MPS no es con prueba molecular, sino con actividad enzimática. El diagnóstico inicialmente se hacía con tamizaje, que es la detección de glucosaminoglicanos en orina, y dependiendo del patrón se hace el diagnóstico de MPS. Pero el gold estándar es la actividad enzimática. Actualmente para todos los MPS se hacen leucocitos, en Hunter se prefiere hacer en fibroblastos, pero no sirve para detectar portadores y puede ser en algunos casos variable cuando hay casos atenuados. Cuando se tiene esa actividad enzimática francamente anormal, el estudio molecular se usa básicamente para la detección de portadores, ¿sí? Porque en MPS1 lo que se ha reportado es una relación genotipo-fenotipo, es decir, hay unos genes cuyas alteraciones están asociadas con fenotipos severos. Pero acá, en cualquier lugar del mundo, ustedes pueden tener un individuo con compuesto heterocigoto, tienen una variable que puede estar asociada a fenotipo severo, pero tienen otra variable que está asociada a fenotipo atenuado. Ustedes no pueden definir qué tipo de mucopolisacaridosis va a tener ese paciente o qué manifestaciones tienen si no tienen una actividad enzimática o tienen manifestaciones clínicas. Entonces, el estudio molecular no es para el diagnóstico de estas enfermedades. Y ojo, muchachos, el fenotipo no es el diagnóstico. Ustedes no pueden hacer un diagnóstico de mucopolisacaridosis solamente con el fenotipo. Obviamente plantean una impresión diagnóstica, pero deben hacer un diagnóstico correcto. Entonces, acá yo les paso, este es el programita que usa Sanofi, que ellos hacen tamizaje para MPS1, Biomarina hace el tamizaje para MPS2 y MPS4, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes sospechan, envíen esto se descarga por la app. Y el tratamiento, hay dos tipos de tratamiento. Entonces, una es la terapia de reemplazo enzimático, que es para todos los casos. La disponibilidad de tratamiento está para MPS 1, 4A y 6. El resto no hay tratamiento enzimático, se está haciendo pruebas, obviamente, pero pues no lo hay. E inmediatamente al confirmar el diagnóstico debe ir a tratamiento enzimático. En el caso específico de la MPS 1 no va a mejorar la sintomatología neurológica porque la enzima no atraviesa la membrana hematoencefálica. Sin embargo, va a haber mejoría de las visceromegalias, afecciones respiratorias y va a controlar las manifestaciones óseas. En el caso del síndrome de Morquio, del MPS4, va a mejorar ostensiblemente el dolor de estos pacientes. El trasplante de médula ósea está indicado en este momento únicamente para MPS1. Es el manejo de primera línea cuando tenemos un paciente fenotipo severo, pero solamente se puede hacer antes de los 2 años. Entonces, por eso la importancia de que si ustedes tienen la sospecha diagnóstica, diagnostiquen este paciente, remitan este paciente, tamicen el paciente, porque estos pacientes se benefician mucho del trasplante. El problema es que hay una altísima morbimortalidad asociada pues, al trasplante de médula ósea.
Ahora, hay chicos que a largo plazo los síntomas no es curativo y a largo plazo pueden requerir además terapia de reemplazo enzimático. Estos son pues las enzimas que están disponibles, no voy a tener acá, pero sí es importante que hay unos requisitos que deben cumplirse al momento de hacerse la terapia de reemplazo enzimático y es uno, la infusión, que se haga en un sitio donde sepan hacer infusión y en un sitio hospitalario donde puedan atender de acuerdo con protocolo institucional de anafilaxia. El seguimiento usualmente se hace con glucosaminoglicanos urinarios y pues el seguimiento clínico del paciente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Martín. Igualmente, excelente conferencia. Han llegado estas opiniones igualmente por el chat. Les dan muchas gracias a todos por las conferencias, por los aportes. Bueno, entonces queremos recordarles varias cosas. Primero, que las preguntas que tengan las pueden hacer por el chat. Tenemos todavía unos 15 a 20 minutos antes de terminar para resolver algunas de estas preguntas. Le recordamos también que todas estas charlas que estamos haciendo en los seminarios web quedan grabadas en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en nuestro YouTube, y se puede entrar a través de la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Nos buscan en internet y ahí pueden entrar y mirar las charlas anteriores y la de hoy desde luego. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces vamos a mirar a todos nuestros panelistas. Una primera pregunta, digamos general, un poco para todos, sería un poco cómo hacer un diagnóstico temprano de los diferentes problemas que ustedes han mencionado, de los errores innatos del metabolismo y entonces el tema del tamizaje neonatal para la doctora Cifuentes y para todos, pues bueno, ¿qué otras propuestas existirían para hacer un tamizaje neonatal, pero un tamizaje temprano o una detección temprana tanto de las enfermedades del metabolismo en general, los errores innatos, como los problemas del linfocito lisosomal y en particular para la mucopolisacaridosis, una de las cuales, por ejemplo, se puede hacer tamizaje neonatal o qué consejo le darían a los pediatras para la búsqueda más activa de estos problemas. Esta sería una primera pregunta para todos. No sé quién quiere empezar, tal vez la doctora Yolanda. Gracias, doctor Durán. El problema con el tamizaje neonatal es que, bueno, en este país vamos definitivamente muy retrasados. Estamos con una ley que apareció en el año, ya no recuerdo ahorita, es la última del 18, con un tamizaje básico y luego pensando en hacer posteriormente un tamizaje ampliado. Lo que ofrece el panel recomendado por la Sociedad de Genética Americana es un panel que incluye 52 entidades, que son 35 enfermedades primarias y 26 secundarias, o sea que de todas formas van a necesitar confirmación. Utilizan una tecnología que es muy buena, que es la espectrometría de masas en tándem, pero el tamizaje de las enfermedades que está al que me refiero es exclusivo para este tipo de enfermedades. Luego, si nosotros tenemos 700 enfermedades, estamos tamizando 51. Entonces, lo que creo yo que en la parte clínica es poder sensibilizarse para hacer un diagnóstico temprano, mientras se puede hacer un programa de tamizaje ampliado. Una cuña frente a la espectrometría de masas en tándem, porque lo he visto. Y en la práctica es posible que uno consiga tener una espectrometría de masas en tándem, pero si está pensando en una enfermedad metabólica y el tamizaje del que estamos hablando, o sea, el que llama uno tándem masas, doctora Yolanda,
Si se tiene una enfermedad, el diagnóstico, la sospecha de una enfermedad metabólica, el hecho de que se tenga un TAN de masas normal, no quiere decir de que usted debe desechar la posibilidad, porque ese TAN de masas está hecho para tamizar y le va a tamizar específicamente 51 enfermedades. Lo que hoy en día uno ve en muchísimas sociedades es que se hacen tamizajes para determinadas enfermedades porque tienen un perfil epidemiológico ya establecido. Entonces, pongo un ejemplo, la enfermedad de Krabbe no tiene tratamiento, pero a la ciudad de Nueva York le sale mucho más fácil tamizar Krabbe, a pesar de que no tenga tratamiento, que dejarlo a que se presente con toda la carga sanitaria que representa la enfermedad. Experiencias de tamizaje selectivo en las poblaciones, por ejemplo, entre los israelíes, son muy claras cuando existe un fenómeno tan importante como es el fenómeno de la endogamia. Entonces, sí, definitivamente, cada país debe diseñar qué es lo que le conviene a su población, pero parte de tener alguna información acerca de qué enfermedades son prevalentes. Nosotros desafortunadamente llevamos 20 años de tamizando hipotiroidismo congénito y cuando se diseñó el tamizaje para hipotiroidismo se hizo con gotas de sangre de cordón umbilical, cuando el recién nacido no ha sido expuesto al reto de la alimentación, que si hubiera sido tomado entre el segundo y tercer día de vida, donde el recién nacido ya ha sido alimentado, nosotros podríamos tener un banco para correr un piloto y poder saber cuáles son las enfermedades prevalentes en nuestra población. Perdimos esa oportunidad y entonces en ese momento estamos abocados a tener un tamizaje que si se da, va a ser como para 5 o 6 enfermedades y seguimos teniendo pacientes que pueden presentar cualquier enfermedad, o sea, con diagnóstico por sintomatología. Bueno, muchas gracias, doctora Yolanda. Seguimos con nuestros panelistas. Ahora una pregunta como ligada a esto también, que es importante. ¿Cómo se financia esto? Estas pruebas, estas búsquedas, estas pruebas específicas están en el post, incluso también si las terapias o las intervenciones están en el post, o cómo sería el mecanismo de financiación, que también es importante. Cómo tamizar tempranamente y si este tipo de búsquedas tempranas y de análisis de pruebas enzimáticas específicas están cubiertos en los planes obligatorio de salud. ¿Quién sigue? Yo, doctor, gracias. Yo puedo complementar un poco, digamos, lo que se refería al tamizaje. La ley 1980 del 2019 no incluye mucopolisacaridosis ni enfermedades de este tipo. En Estados Unidos está aprobado dentro del panel, pero no todos los estados lo hacen, porque obviamente es complejo, digamos, digamos, el análisis no es tan fácil. Pero digamos, una cosa muy importante que mencionó la doctora Cifuentes es el hecho del perfil epidemiológico. La historia familiar vuelve a ser muy importante, es decir, pacientes que vengan de ciertas áreas, que tengan consanguinidad, eso es importante para la sospecha en el neonato. Respecto a qué está cubierto en el plan básico, teóricamente las pruebas enzimáticas están cubiertas, pero desafortunadamente la estandarización de esas técnicas no permite, digamos, que se haga como se puede hacer otro tipo de laboratorios, por decir un hemograma, otro tipo de laboratorio. Entonces son laboratorios muy específicos, prácticamente uno o dos. Entonces digamos que se facilita por parte de, como presentó la doctora, por parte de la industria que se puedan canalizar esas pruebas. Las pruebas moleculares sí están cubiertas con el plan básico y las terapias de reemplazo enzimático requieren, digamos, un MIPRES para poder acceder a ellas. Entonces, digamos que si hay acceso a ellas, obviamente dentro de lo que significa la indicación particular, la ventana terapéutica, pero están cubiertas. Digamos, como también ya se mencionó, el gol estándar que aparece, de hecho, además para el reporte de vigilancia epidemiológica del Civigila y en la lista oficial de enfermedad huérfana son las actividades enzimáticas, ¿no? Entonces, esa a veces es una talanquera porque como son enfermedades raras y si el médico solicita una actividad enzimática, de entrada en un laboratorio van a decir esto qué es, dónde lo hago, e implica además el problema de la muestra, ¿no?
porque digamos uno puede hacer muestras en DBS, es decir, en papel filtro, pero las confirmaciones son en leucocitos o incluso en fibroblastos, porque a veces no es fácil hacerlo, lo cual implica incluso entonces un procedimiento mínimamente invasivo, como puede ser un punch de piel para sacar fibroblastos, pero requiere que haya una muy buena preparación del laboratorio previamente, porque obviamente someter a un paciente a todo esto para no tener lista la prueba. Entonces, aunque, insisto, teóricamente eso está cubierto, pero en la práctica es muy complicado en algunos casos hacerlo. Doctora Martín. Bueno, en relación con la primera pregunta, básicamente la forma en la que un médico puede llegar al diagnóstico del paciente con enfermedad metabólica es que reconozca que la enfermedad metabólica sí existe, que por más exótica o rara que sea la enfermedad, siempre la incluyan dentro de su diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, todos los neonatólogos, que son quienes se enfrentan al recién nacido, que lo ven de entrada, deben considerar siempre dentro de sus diagnósticos diferenciales. Ahí va el viejo adagio que dice que el que no sabe es como el que no ve. Entonces es que el médico pueda reconocer esos signos y síntomas cardinales que le hagan sospechar que se trata de una enfermedad metabólica. Creo que para mí eso es lo más importante. Por otro lado, digamos que dentro del trámite que se hace, lo que dice el doctor Suárez es la realidad clínica a la que nos enfrentamos nosotros todas las veces, que es dónde enviar a esos pacientes con sospecha de mucopolisacaridosis a hacerle una actividad enzimática. La gran mayoría o sea, ningún laboratorio tiene estandarizado eso acá. Entonces, digamos que en ese sentido sí soy muy partidaria de que los médicos conozcan los laboratorios que ofrecen ese tipo de servicios, porque incluso ayudan a que el diagnóstico sea muchísimo más rápido que hacerlo por la EPS. Entonces, lo que hacen esos laboratorios es ofrecer un programa de tamizaje que mide la actividad, el nivel de actividad enzimática o el nivel de enzima en gota de sangre, y si hay algún tipo de sospecha, entonces ellos mismos hacen el trámite para el diagnóstico en leucocitos. Gran parte de esas pruebas no las hacen acá en Colombia, las envían al extranjero. Tengo entendido que el Instituto de Errores Innatos de la Universidad de los Andes, ellos también hacen gran parte de esas pruebas enzimáticas, pero realmente es digamos, no encuentro la palabra, pero es un bypass al sistema de salud que hace que el paciente tenga un diagnóstico mucho más rápido. Bueno, gracias. Hay varias preguntas de tratamientos, pero de pronto digamos en el diagnóstico, ya nos queda poco tiempo. Hay una pregunta sobre el uso del análisis del exoma en el diagnóstico de estas enfermedades, y hay otra pregunta sobre si amerita en abortos espontáneos repetidos hacer algún estudio para errores innatos del metabolismo para buscar estas causas, además de en algunos casos que se hacen estudios de otro tipo para problemas genéticos. Si en abortos repetidos habría alguna indicación de estos tipos de estudios, y el exoma, qué indicación tiene. Y bueno, también preguntan cómo se hace en Colombia, porque estas nuevas técnicas también son muy limitadas. Bueno, no sé quién quiera empezar. Sí, doctor, gracias. Es una muy buena pregunta. En errores innatos del metabolismo y en la gran mayoría, digamos, de artículos de aproximación clínica hacen las recomendaciones de cómo tomar muestras, ya sea en un óbito fetal no mal formado o en un paciente que fallece desafortunadamente sin diagnóstico, pero que hubo sospecha. Se puede tomar líquido cefalorraquídeo, orina, incluso sangre, y guardarla para DNA, y eso se puede hacer. Es decir, se puede hacer, y en esos casos incluso se hace lo que a veces llaman autopsia molecular. Se puede hacer un exoma dirigido o un exoma clínico en donde puede haber información que no se alcanzó a detectar, digamos, mientras el paciente estaba hospitalizado o estaba en una de sus crisis. Entonces, eso existe, es decir, se pueden tomar muestras, yo digo, líquido cefalorraquídeo, orina, sangre, incluso se recomienda también, si es posible,
un punch de piel para tener fibroblastos y posteriormente hacer cultivo de fibroblastos donde se pueden hacer algunas de estas pruebas enzimáticas. Entonces es posible. Y hoy en día, teniendo los exomas clínicos, también se recomienda, si es posible, pues tener la información de los padres para tener un exoma trío. Pero digamos, como mencionaban las doctoras, lo molecular es lo último. Yo me dedico a la genética, entonces defendería los genes, pero no, aquí lo importante realmente es el perfil bioquímico. Y el perfil bioquímico, por ejemplo, en las enfermedades errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, el perfil bioquímico incluso se consigue relativamente fácil con, digamos, para clínicos de uso común. Un cálculo, un anion gap, unos gases arteriales, unos electrolitos, unos niveles de glucosa, amonio, y con eso uno puede tener una figura general de lo que está ocurriendo metabólicamente. ¿Por qué? Porque el asunto de los exomas, de la correlación molecular, puede a veces confundir completamente y puede incluso salir normal por ciertas características del análisis genómico, mientras que el paciente tenía claramente un perfil bioquímico anormal que indicaba un error innato del metabolismo una vez se hayan descartado otras etiologías. Entonces, si bien es cierto que ahí tenemos disponibilidad del exoma, el exoma no es la respuesta, es decir, el exoma finalmente llega uno a la correlación molecular, pero en el caso de la gran mayoría de las enfermedades metabólicas, volvemos a la fisiopatología, pues es la deficiencia enzimática que genera un perfil bioquímico muy característico, es decir, si uno logra, digamos, después ya un perfil de aminoácidos, unos ácidos orgánicos, un perfil de acilcarnitinas, correlacionando con la clínica, incluso imágenes diagnósticas, uno puede hacer el diagnóstico y aun cuando el molecular no le salga la mutación o salga lo que se llaman variantes de significancia incierta, es decir, nadie sabe si eso es bueno o malo, usted tiene diagnóstico. Entonces, sí tenemos acceso al exoma, pero yo lo vuelvo y lo dejaría en el mundo de los errores del metabolismo como una opción importante, pero no es la principal. Bueno, gracias. Un comentario. Sí, sigue, Yolanda. Sí, un comentario acerca del exoma. A veces el cuadro clínico y los hallazgos de los estudios metabólicos no son concluyentes. Ahí es donde el exoma tiene su mayor utilidad. Cuando uno sospecha claramente que el paciente tiene una enfermedad metabólica y encuentra que su patrón, su clínica, las alteraciones en sus exámenes normales de laboratorio y hay alteraciones también en los estudios de enfermedades metabólicas, pero ninguno de ellos es concluyente. Entonces uno dice, sí, tenemos una metabólica, pero no sabemos cuál metabólica es. Entonces, en esos casos, el exoma presta una ayuda invaluable. Eso también, y vale la pena hacer el comentario, es ¿a dónde va a dirigir la solicitud del exoma? Tiene que ser un laboratorio que trabaje en enfermedad metabólica, porque desafortunadamente lo hemos visto en la práctica clínica, que envían, como todo hoy en día aquí en Colombia está tercerizado, la mayoría de los exomas no se hacen aquí en Colombia, sino se envían fuera. Y entonces, si no se envían a un laboratorio que tenga experiencia y que haga una buena correlación con la historia clínica que se envía, pues en últimas terminamos sin diagnóstico. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es ese atraso tan grande que hemos tenido desde el punto de vista tecnológico. Algo tan sencillo como la espectrometría de masas en tándem no ha sido posible echarla a andar en el país. Por eso yo pienso que el programa de tamizaje ampliado se va a demorar mucho si vamos a depender de la técnica de espectrometría de masas en tándem, que cuando preguntaba el doctor Durán del valor, a medida que eso se hace mayor número de análisis, pues obviamente el valor del laboratorio va a ir disminuyendo. Entonces, el pensamiento de tener uno o dos centros de referencia a nivel nacional para que sea quien procese todas las muestras de los tamizajes debería primar, y resulta que eso no se está planteando. La primera experiencia que se inició con el Instituto Nacional de Salud, de pronto primero apareció Zika y luego apareció COVID, y entonces obviamente con un problema de salud pública tan grande, pues los errores innatos del metabolismo no tienen lugar. Y sé que en este momento hay una experiencia en Cali donde hay un espectrómetro de masas en tándem para hacer diagnóstico de tamizaje de errores innatos en la población del valle. Ese era mi comentario. Bueno, muchas gracias, doctora Yolanda.
bueno, seguiremos trabajando, desde la sociedad también estamos trabajando este tema de los tamizajes y de que este decreto que ya salió del Senado de la República se convierta, o esta ley que ya salió del Senado se convierta en una se reglamente específicamente, dice, Colombia empiece el tamizaje neonatal, así sea, como decía la doctora Yolanda, restringida a 6 problemas, pero consideramos que es importante y urgente para que el país haga esto, y como sociedades de pediatría hemos estado, y también las sociedades de genética, presionando esto a nivel del ministerio. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, ya por el tiempo. Queremos agradecerle a nuestros panelistas por su contribución, por sus aportes, invitarlos entonces a todos ustedes a que la próxima semana, en 8 días, a los colegas pediatras y a todos los demás, que creo que todos los colombianos estamos interesados en esto, porque seamos padres, porque somos tíos, porque somos bueno, médicos de niños, profesores, etcétera, el tema del retorno escolar y que es una urgencia que el país tiene que debatir y decidir prontamente. Entonces, ese será nuestro tema dentro de 8 días, una mirada más desde la pediatría a este importante tema de la vida de los niños y de la vida política del país. Esa es nuestra conferencia en 8 días, en el mismo horario, a las 6 de la tarde. Entonces, esperamos a todas y todos ese día. Muchas gracias, y muchas gracias a los industria que contribuye con nuestro fondo financiador, que nos permite mantener espacios como este de aprendizaje, de diálogo, de formación continua. Muy buena noche a todos, y entonces hasta el próximo martes. Yes. Gracias.